Estamos de vuelta para nuestro ciclo de entrevistas que tenemos con los profesionales de cada área. Como ustedes sabrán, la semana pasada estuvimos hablando de algunos temas con la doctora Maura Arce. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenos días a todos ustedes que están esperando ansiosos seguramente esta conferencia de hoy. Sí, la verdad que ya seguimos unos cuantos comentarios sobre la entrevista de hoy. Y más que nada me gustaría, doctora, comenzar un poquitito haciendo un review, un recordatorio de lo que hablamos. Hablamos del que era el hipotiroidismo, hablamos de cuál es la prevalencia, ¿verdad? Cuáles son las otras patologías que de alguna u otra forma van relacionadas con el mal funcionamiento de las tiroides. ¿Se recuerda, doctora? Sí. Bueno, hablando un poco de lo que hace al hipotiroidismo, siempre la pregunta de los pacientes es ¿qué es lo que yo tengo? ¿El hiper o el hipo? ¿El que funciona de menos o el que funciona de más? O como suelen preguntar siempre, ¿el que engorda o el que te hace bajar de peso? Porque queremos siempre tener la salvación de que es culpa de la tiroides. Pobrecita, a veces le culpamos a muchas cosas que realmente no son todas sus culpas, ¿verdad? Bueno, el hipotiroidismo se hace referencia cuando el organismo produce de menos la hormona tiroidea, que es la encargada de regular la velocidad con que trabaja el cuerpo. Le dice más rápido o más despacio. Entonces tenemos hipertiroidismo cuando funciona de más, entonces todo nuestro cuerpo está más acelerado en todas sus funciones, ¿verdad? Y eso depende un poco en cada persona. Y hipotiroidismo cuando funciona de menos, quiere decir que todo está más lento. Y así también, como dije, eso depende de cada persona. Algunas personas sienten más en el corazón, otras más en la respiración, otras en el nerviosismo. Depende eso de cada paciente. Entonces es que funcione menos, más lentamente. O sea que uno solamente con un estudio podría evaluar si tiene el hipo o hipertiroidismo. Claro, los síntomas siempre son sugerentes, la clínica siempre es muy importante, pero uno sella el diagnóstico con el análisis hormonal, ¿verdad? Con el análisis de la TSH y la FT4, o sea, los dos componentes. Esos son los estudios que sí tienen que hacer. Exactamente. Perfecto. Justamente entre los puntos que establecimos que íbamos a seguir hablando, doctora, hablamos de uno de los motivos principales por el cual un paciente necesita una cirugía, doctora. ¿Por qué necesita una cirugía de las tiroides, doctora? ¿Cuál sería el motivo? En general, podemos decir que las tiroides se pueden dividir en dos grandes enfermedades. Aparte de la función que dijimos, el hiper o el hipotiroidismo, esa es la función, cómo funciona la glándula. Y por otro lado está la estructura de la glándula, ¿verdad? Lo que solemos llamar cuando crece el bocio o más comúnmente UI, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros necesitamos una cirugía porque hay problemas en la función de la glándula, o sea, produce más o de menos que estábamos mencionando, o cuando hay problemas en la forma de la glándula. Esta tiene nódulos o crece demasiado, produce problemas mecánicos, ¿verdad? A nivel del cuello. Entonces, por eso muchas veces vamos a cirugía. Ya va una dificultad para hablar o para... Claro, ¿verdad? Entonces nosotros lo que le mencionamos a los pacientes es que si es que realmente le molesta, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que ahora se confunden un poco en este tema, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros estamos ansiosos, tensionamos los músculos del cuello, ¿verdad? Como estamos nerviosos, como se tensionan los músculos de la nuca también. Entonces, al tensar los músculos del cuello, muchas veces se confunde con el que dicen los pacientes que le ataja la respiración, que le falta el aire, ¿verdad? Muchas veces eso puede ser por ansiedad, pero puede ser también por la tiroides. Por eso es que necesitamos siempre una evaluación por un médico o un endocrinólogo para que nos diga si realmente es o no problema tiroideo, ¿verdad? Entonces, los síntomas son síntomas de ocupación de espacio, por ejemplo, compresión a nivel del cuello o tos cuando uno se acuesta, o también trastorno o molestia cuando uno va a tragar. Uno se atraganta con frecuencia, ¿verdad? Necesita agua para acompañar los alimentos para tragar, ¿verdad? Entonces, tos, atragantamiento o síntomas de sofocamiento son los síntomas cuando crece o hay bocio o UI en el cuello. Sí. Pero ¿existen alternativas para evitar la cirugía o en esos casos específicos la primera opción es la cirugía? Cuando el tamaño de la glándula es demasiado grande, importante, se ve, realmente la primera opción siempre es cirugía, ¿verdad?
Pero cuando el tamaño es moderado a pequeño, hay otras opciones, ¿verdad? Muchas veces hay que seguirle nomás en el tiempo, ¿verdad? La mayoría de los problemas tiroideos van creciendo, pero hay algunos que se quedan estancados y no necesariamente llegan a la cirugía. Y por otro lado tenemos el yodo radioactivo, que también se puede utilizar en ciertas situaciones, no es para todos los bocios. Generalmente se usa cuando hay hiperfunción, porque ahí es que la glándula capta el yodo y como que se quema, le decimos a los pacientes, pero no es una quemadura literal, sino que se va cicatrizando esa glándula y produce menos hormonas. O sea, podemos usar el yodo radioactivo o la cirugía, la tiroidectomía total, ¿verdad? Existe, a ver un poco, ¿existe un tipo de evaluación antes de hacer la cirugía, doctora? O sea, hay que tener hay que hacer unos cuantos estudios primero antes de la cirugía, ver el diagnóstico del paciente. Sí, sin duda, para todo tipo de cirugía, esta es una cirugía, digamos, podemos decir, en una moderada gravedad, en primera instancia, ¿sabes? Y necesitamos, por supuesto, una indicación endocrinológica para la cirugía, ya sea por tamaño o por función, ¿verdad? Uno de esos dos. Y luego una evaluación general, ¿verdad? Lo que hacemos de chequeo de rutina para una evaluación de cirugía, ¿verdad? Un laboratorio completo, radiografía de tórax, el electrocardiograma, y luego, según el caso, completamos con una ecografía del corazón, si amerita, de acuerdo a los otros problemas que vaya teniendo el paciente. Y muy importante evaluar cómo está el calcio antes de la cirugía. ¿Sí? Por la complicación que luego seguramente vamos a hablar, pero que una de las complicaciones probables en la cirugía, entonces tengo que saber primero cómo está el calcio del paciente antes de entrar a quirófano. Entiendo, doctora. Cuando estamos hablando de que el paciente definitivamente necesita una cirugía, nosotros eso lo hacemos con un endocrinólogo directamente, o tiene que ser un cirujano especializado en normalmente nosotros somos endocrinólogos, hacemos cosas clínicas, ¿verdad? No operamos nosotros los endocrinólogos la tiroides. Nosotros sí hacemos una evaluación en conjunto y derivamos al especialista adecuado, que tiene que ser un cirujano de cabeza y cuello, con experiencia en cirugía de tiroides. A veces pueden ser otorrinos que operen también esa zona, o algunos cirujanos que se especialicen en este tipo de problemas quirúrgicos, porque es una cirugía especial, ¿verdad? Es especial, que requiere una habilidad, un entrenamiento adecuado del especialista que va a operar. Y por supuesto que somos un equipo, tenemos que trabajar en equipo y estamos en comunicación, ¿verdad? Porque una vez que el paciente se opere, siempre va a necesitar a veces monitorización durante la cirugía de nosotros, pero después, por supuesto que sí, tenemos que seguirle también al paciente. ¿Cuáles serían los riesgos puntuales, doctora, de la cirugía, de la operación? Bueno, como toda cirugía tiene sus riesgos, no está exento, ¿verdad? Están los riesgos generales, pero los específicos son dos principalmente, ¿verdad? Que se puede tocar las cuerdas vocales, ¿verdad? En ese caso el paciente puede quedar con una afonía, es decir, quedar sin voz, o lo que es más frecuente, que quede con una disfonía, o sea, por un momento, ¿verdad? Como se toca, se inflama esa zona, se queda con una dificultad para hablar, que luego eso se recupera, ¿verdad? Y el otro punto muy importante es que detrás de la glándula tiroides existen 4 glándulas que se llaman paratiroides, que son las encargadas de controlar el calcio en nuestro organismo. Entonces, al extirpar la tiroides, se puede ir con ellas. Lo ideal es que no vayan, ¿verdad?, las paratiroides, pero muchas veces están mezcladas, insertas, y a veces se sacan. Entonces hay ese problema que les dije del bajón de calcio. Entonces el paciente tiene yejui, tiene hormigueo, puede tener calambres, ¿verdad?, que muchas veces requiere reingreso si es que uno no cuidó, no monitorizó bien el calcio después de la cirugía. Entonces, pero en la mayoría de los casos eso es transitorio. Ese bajón de calcio y ese problema de la voz son solo transitorios. Doctora, cuando hablamos de la cirugía, teniendo en cuenta hay veces el agrandamiento de las tiroides y todo eso, ¿hay una proporción de las tiroides que se extirpa o completamente se extirpa? No, dependiendo del caso también, ¿verdad? Si es un bocio multinodular, es decir, que la tiroides pues tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo, como una mariposa, ¿verdad? Si el problema está en toda la glándula, entonces hay que extirpar toda la glándula, porque no puedo sacar una parte porque esa otra parte también está enferma y va a crecer nuevamente.
Ahora, si el problema está limitado a uno de los lóbulos, a una parte de la tiroides, yo puedo hacer una lobectomía, es decir, sacar una sola parte si el nódulo está ahí, o el crecimiento está ahí, o el quiste está ahí. Entonces puedo sacar una parte. O sea que se pueden hacer tiroidectomías parciales, ¿verdad? Pero también se pueden hacer tiroidectomías totales, pero todo dependiendo del diagnóstico de cada paciente. O sea, no está mal ni una ni la otra porque todo depende del diagnóstico del paciente. Una vez que se hace la cirugía, ¿eso quedaría totalmente normal o ya a partir de ahí comenzamos con un tratamiento medicamentoso de por vida o cómo quedaría la situación? Depende también, así como les mencioné, del tipo de cirugía. Si es una tiroidectomía total, sacamos toda la glándula, entonces tenemos que reemplazar completamente lo que producía esa glándula. Entonces le damos levotiroxina desde el inicio. Si es una tiroidectomía parcial, si le saco solamente la mitad de la glándula, puede ser que quede normal y sin necesidad de que yo le suplemente con hormona, o a veces necesita menor cantidad, que es lo más frecuente, ¿verdad? Pero no olvidar que suplementar con levotiroxina es algo noble realmente, porque no es que produce efectos adversos y podemos sustituir completamente lo que hace la función habitual en el cuerpo. Entonces la persona puede tener una vida completamente normal siempre y cuando esté bien controlada su TSH. ¿Verdad? No es que se queda hipotiroidea por el resto de su vida, se queda hipotiroidea pero bien controlada. ¿Sí? Ok, doctora, entonces a partir de ahí, ¿cuáles serían los cuidados que tiene que tener el paciente una vez que ya se hizo la cirugía? Evidentemente la consulta frecuente con el endocrinólogo, ¿y cuáles otros cuidados serían, doctor? Es sobre todo la suplementación de calcio, dependiendo de cómo quedó en esa cirugía, si hay un déficit importante o no. Muchas veces, como le dije, es transitorio y después vamos retirando esa cantidad de calcio. Tomar diariamente su levotiroxina como se le indica, siempre en ayunas, esperando 30 minutos para el desayuno o para hacer cualquier otro consumo de alimentos. Muchas veces el mate también es un problema para nosotros porque en el Paraguay está muy arraigado eso de la toma del mate, ¿verdad? Entonces hay que ver. Normalmente les solemos decir que por lo menos 20 o 30 minutos esperen antes de la toma del mate, porque en el mate se ponen, por ejemplo, muchos yuyos, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos cómo van a interactuar con las hormonas tiroideas y también disminuyen la absorción, ¿verdad? Así que no se absorba bien. Entonces, por eso siempre es importante respetar ese momento para que se absorba la T4 y después pueden tener una vida completamente normal. Con el calcio también es importante en qué momento del día le damos. Con los lácteos no se absorben muy bien, entonces a veces damos alejado del desayuno o posterior a una comida con ácido, por ejemplo, como suele ser el almuerzo, ¿verdad? Entonces, el consumo adecuado de la levotiroxina, el consumo adecuado del calcio y por supuesto las recomendaciones generales para todo paciente de una vida saludable, un estilo de vida saludable siempre es correcto. Otra cosa que también suele influir, por ejemplo, son todos los derivados de la soja. ¿Verdad? La soja sabemos que interacciona con la levotiroxina, o sea, no permite su absorción. Como nuestros alimentos no tienen demasiada soja, ¿verdad? Solemos aconsejar que, bueno, para el almuerzo o para la cena o para la merienda sí, pero no con el desayuno, por ejemplo, jugos de soja, etcétera, etcétera. El consumo del medicamento, entonces la primera opción es a la mañana antes de tomar cualquier tipo de alimento, antes de consumir cualquier tipo de alimento y si es posible esperar un 30 minutos Sí, y solo, ¿verdad? Porque muchos toman medicamentos, por ejemplo, para la presión, que también influyen, o también protectores gástricos. En ese caso hay que hacer una redistribución de los medicamentos porque con los protectores gástricos no se absorbe también la T4. Entonces son casos especiales que hay que redistribuir la medicación para que el paciente tome. Eso, digamos, sería lo más argel que yo le suelo decir de la T4, que tiene que ser en ayunas, pero al final no es tampoco demasiado problema si nos fijamos, ¿verdad? No, teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes, sobre todo los mayores, son polimedicados, de repente tienen que tener en cuenta solamente ese factor. Ese factor. El resto ya es muy relevante, ¿verdad? Sí. Bueno, doctora, como siempre un placer tenerte acá, doctora. Me parece a mí que la verdad que todas las preguntas que hicimos de alguna u otra forma van a ayudar mucho a los pacientes.
y sobre todo teniendo en cuenta que las consultas vinieron de parte de ellos directamente. Entonces, agradecido, doctora, por tu tiempo. Sé que estás muy ocupada como siempre, ¿verdad? Te quitamos un ratito de tu consultorio y agradecemos realmente el hecho de que estés acá. Pero me gustaría volver a invitarte la próxima semana para hablar sobre el cáncer de tiroides, porque realmente es un tema que tocaron específicamente en varios comentarios y nos interesa realmente entender un poco más cuál es. Me parece muy interesante aclararle, sobre todo porque existe un susto generalizado cuando se habla de cáncer de tiroides y empiezan a mirar en internet y se confunden más, ¿verdad? Entonces es muy importante hablar por lo menos lineamientos generales, cosas claras y luego por supuesto evaluar cada caso con el especialista, no olvidar eso. Me parece espectacular, doctora. Yo voy a adelantarte algunas consultas realmente que tengo sobre el tema y como te dije, nos encontramos la próxima semana, si te parece, doctora, ¿sí? Muy bien, un placer. Muchísimas gracias, ¿sí? Y al público en general le agradecemos mucho por seguirnos y le invitamos a participar en la próxima charla que sería el próximo lunes. Y como siempre, invitarle a todos a que le den me gusta a nuestra página y si es que quieren compartir con sus amigos o algún familiar sobre los temas que estamos tratando, sea bienvenido. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego.